Visión francesa de Baja California Sur. En 1974, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México publicó en 2 tomos la obra Versión francesa de México, Informes económicos 1851-1867, formados por una selección de los informes que los cónsules franceses en Veracruz, Tampico y Mazatlán y el ministro en México dirigían al Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia. De esos interesantes papeles extraje aquellos que se refieren exclusivamente a Baja California Sur y que son los informes que envió a su ministerio el cónsul radicado en Mazatlán. Dichos documentos están fechados en ese puerto y cuando se refieren a nuestra mitad peninsular solo dicen Baja California, como suele ocurrir incluso en la actualidad. El escenario mexicano en que tienen lugar los informes es el de un país con apenas 3 decenios de vida independiente, objetivo del apetito de las grandes potencias de la época y en búsqueda de su propio proyecto de desarrollo con todas sus debilidades y fortalezas. Hacía apenas 5 años que habíamos perdido más de la mitad del territorio nacional, incluida en ella la California continental, por obra y gracia de los tratados de paz y amistad de Guadalupe Hidalgo, como botín de la desproporcionada guerra de los Estados Unidos contra México. En octubre de 1853 ocurrió la invasión del filibustero norteamericano William Walker, quien pretendía, con patrocinio de empresarios de su país, crear la llamada República de Sonora y Baja California. La aventura terminó con su expulsión a San Diego por parte primero de las fuerzas de Manuel Pineda y Manuel Márquez de León en el sur y enseguida por las de Antonio Melendres en el norte. En 1854 se proclamó el Plan de Ayutla contra el dictador y al triunfo del movimiento se convocó a un congreso que organizó al país como república representativa y federal, y en 1857 fue aprobada la nueva Constitución. En el primero de esos documentos a que nos referimos, del 18 de junio de 1853, el informante se queja de la imposibilidad de enviar un trabajo exacto sobre el valor de las importaciones hechas desde los diversos países a Mazatlán, así como el de las exportaciones, debido a varias causas inherentes a la administración local. Calcula que una vez entre 20 ocurre que un buque pague de modo regular los derechos de la tarifa respectiva, ya que siempre se hace un arreglo, el cual es regularizado por medio de documentos ficticios, simulando un cargamento diferente del verdadero. Esta diferencia se reparte entre los diversos empleados. Para suplir tal falta de documentos oficiales, fue necesario dirigirse a los comercios del puerto a fin de conseguir algunas notas que pudieran dar una idea de las cosas y así estar en condiciones de arrojar algunos resultados. Las importaciones de Europa se elevaban de 9 a 10 millones de francos, provenientes de Inglaterra, Francia y Alemania, y de China llegaban telas de seda, muebles, objetos de marfil, etc. Las importaciones de Estados Unidos, dice,
son casi nulas. Chile solo hace reexportaciones de mercancías europeas en muy pequeña cantidad. El consumo en plaza es poco, por lo cual las mercancías son reexportadas y consumidas en el interior del país, la mayor parte en los departamentos de Sinaloa, Sonora, Durango, Jalisco y Baja California. Más adelante se dan noticias acerca de cambios de autoridades en el gobierno de Sinaloa. Se hallan en espera de un general con tropas para relevar la guarnición de Mazatlán con motivo de la reciente invasión norteamericana, la de Walker. Por tal situación, el gobernador convocó a la reunión de los principales comerciantes extranjeros para exponerles la situación y pedirles que prestaran dinero para organizar los primeros medios de defensa. Pero los dos préstamos recientes solicitados por ese mismo gobierno a los mismos comerciantes no solo no habían sido aún reembolsados, y estos se negaron formalmente a prestar más, de modo que hasta ahora las disposiciones tomadas se limitaron al envío a La Paz de una balandra con 4 hombres que condujeron a un comisario civil encargado de observar a los norteamericanos que desembarcaron hacía 15 días y que, según el informe de un barquero, se habían parapetado en trincheras de tierra y madera donde esperarían allí un segundo navío proveniente de San Francisco con refuerzos de hombres y municiones. La noticia de la expedición norteamericana causó una profunda impresión. Sin embargo, explica, no logró despertar el patriotismo de los mexicanos. No se sabe si tienen conciencia de su impotencia o si su indiferencia es real o afectada. Lo cierto es que 2 días después de llegar esta noticia, parecen mucho menos preocupados que los extranjeros. Para la mayoría, asegura el diplomático, la anexión de su país a los Estados Unidos sería considerada como un beneficio. A tal punto han logrado los diferentes gobiernos que se han sucedido durante estos últimos años al perder la consideración y toda autoridad, enajenar hasta el sentimiento de su ser de esta infortunada población. Asegura que en vez de acudir al patriotismo de los mexicanos, lo hace a la bolsa de los extranjeros. Hace saber que un navío que ancló hace poco procedente de La Paz trae la noticia de que los norteamericanos abandonaron ese lugar después de haber quemado varias casas y reemplazado la bandera mexicana por la de los Estados Unidos. También informa que condujeron a bordo prisioneros al comandante general Rafael Espinosa y al jefe político de Baja California, Juan Clímaco Rebolledo. Se trataba nada menos que los gobernadores saliente y entrante de Baja California Sur en ese momento. No eran más de 60 hombres, ni se sabía más sobre lo que pretendían hacer con sus 2 prisioneros. Se debe agregar que junto con ellos, los filibusteros se habían apoderado de los archivos oficiales, que vueltos a su lugar posteriormente al conflicto, constituyen ahora el acervo principal del archivo histórico Pablo L. Martínez de la capital surcaliforniana. En medio de las dificultades, el comercio prosperaba en Mazatlán. En Sonora, la cosecha de cereales fue abundante y en ambos departamentos las minas habían dado magníficos resultados. 1854 se presentaría alentador, excepto por las novedades que llegaban de San Francisco,
donde al parecer los ánimos se exaltaban cada vez más para intentar una nueva expedición contra Baja California, ya que reinaba en aquella población alta californiana una excesiva miseria y desempleo de millares de brazos, lo que habría de facilitar sin duda el enrolamiento de los aventureros en busca de fortuna, y esta clase de hombres abundaba en esa California continental. Las exportaciones consistían en palo de tinte, nácar, cueros salados, cobre y cuernos. El nácar y los cueros habían sido encargados en gran parte en La Paz y Altata. La pesca de la perla había sido desafortunada el año anterior. Afirma que la única pesca explotada mayormente en el país, la del nácar y la de las perlas, se hace en la costa de Baja California, donde el agua tiene menos profundidad y donde los bancos de ostras son mucho más considerables. Esta pesca es hecha por buzos indígenas. Se meten 3 en una canoa, uno la sostiene por medio de un remo contra las corrientes y las olas, mientras que los otros 2 buzos, armados de una pinza destinada a desprender las madreperlas de las rocas a las que se adhieren, recogen 2 o 3, algunas veces una sola, muy a menudo ninguna. Cuando tienen éxito, ponen las que han logrado desprender bajo un brazo que aprietan contra el cuerpo, vuelven a subir y nadan con el otro brazo hasta la embarcación, donde colocan su botín, respiran un momento, después se sumergen de nuevo para traer otra vez 1 o 2 ostras. Continúan de este modo hasta que, agotados, vuelven a la superficie para descansar y comenzar de nuevo. Estos indios son además muy hábiles y muy atrevidos buzos que tienen la facultad muy especial de permanecer un tiempo increíble bajo el agua. Esta pesca no es posible más que con los indios. Es seguramente, sin hablar del peligro de ser atrapado por los tiburones tan numerosos en estos parajes, el oficio más penoso de todos los ejercidos en la costa. Exige de parte de los hombres que se dedican a él una constitución de hierro para resistir las excesivas fatigas y privaciones que les impone. Cuenta el informante que un capitán francés, para ampliar la explotación de esta pesca, hizo el intento de ayudarse con una campana de bucear. Mandó disponer sobre una goleta el aparato que había traído de París, pero le fue imposible convencer a alguno de estos indios anfibios a descender bajo su campana, aunque para convencerlos él mismo se había sumergido en ella durante un mes seguido. El aburrimiento lo hizo abandonarlo todo y lo único que logró fueron gastos inútiles. En otro orden de cosas, narra el funcionario francés que de Baja California le han llegado igualmente desagradables noticias. La población de esta parte del territorio mexicano se ha conmocionado con la llegada de numerosos condenados llevados recientemente por 2 barcos del Pacífico. Estos condenados, de la especie más peligrosa, llegaron a La Paz sin haber sido anunciados y sin que nada se preparara para recibirlos. Se les soltó allá como a un rebaño, sin medios de subsistencia y a pesar de las apremiantes reclamaciones de todos los habitantes. Tengo un estudio publicado en su parte modular, pero que requiere seguimiento, sobre la ley de uno de los ministerios del gobierno del presidente Juárez en 1862,
7 años después de estos acontecimientos, que destinaba la colonización de las penínsulas de Baja California y Yucatán, entre comillas, a los vagos y reos sentenciados a trabajos forzados por más de un año. Es parte de la historia larga del desparpajo con que son tratados desde el centro del país los asuntos de la península baja californiana. Baja California es uno de los puntos del territorio, sigue diciendo el cónsul, que ha excitado ya la codicia de los poco escrupulosos aventureros norteamericanos. Y en caso de una nueva tentativa de las hordas californianas, el gobierno se habrá procurado tristes auxiliares para rechazar los ataques de que está incesantemente amenazado por ese lado, de parte de la inquieta y turbulenta ambición de sus muy incómodos vecinos. Olvidaba o ignoraba el cónsul que las Fuerzas Armadas de Francia habían invadido navalmente a México durante los años 1838 y 1839 en la guerra conocida como de los pasteles. Y poco podía imaginar que apenas 7 años después su país se involucraría por segunda vez en un proyecto de invasión a la República Mexicana, la llamada Intervención Francesa, que duró de 1862 a 1867. Sigue diciendo: los obstáculos que las recientes disposiciones gubernamentales han puesto al comercio lo colocan día a día en tela de juicio. Es también ese mismo tema sobre el que tengo que hablar sin cesar, puesto que en todo momento nuevas ordenanzas más restrictivas vienen a detener su marcha regular. Expone a continuación los motivos de la preocupación producida en el mundo comercial por el último decreto sobre la navegación de cabotaje, el cual prohíbe el transporte de mercancías extranjeras de un puerto a otro, lo que equivale a prohibir su venta, sin hablar de la ruina de la industria del cabotaje. La circulación por otras vías es tan peligrosa, tan difícil y tan cara que se vuelve casi imposible. La mayor parte de los mercados naturales de Mazatlán le quedan cerrados por tales disposiciones que trastornan toda la economía comercial. La Paz para Baja California, Tepic y Guadalajara para San Blas, Guaymas para el departamento de Sonora, Álamos, Sinaloa, El Fuerte, Choix, Mocorito y otros puntos que se aprovisionan en Mazatlán van a encontrarse en la imposibilidad de sacar algo de ahí. ¿Cómo hacer venir por mulas, los únicos medios de transporte usados en una región sin caminos practicables, todas las mercancías que hasta el presente han viajado por mar? No sabe cómo explicarse las ideas de los hombres que gobiernan México. Raramente dejan de juzgar todas las cosas al revés de los otros. Cuando se ve a todos los países esforzarse en extender sus relaciones comerciales, facilitando lo más posible los medios de cambio, aquí se hace siempre lo contrario. Los reglamentos son invariablemente concebidos con el fin de estorbar, de contrariar todas las operaciones, sino de impedirlas de una manera absoluta. Entre los informes a que nos referimos en esta ocasión, hay uno que conviene tocar en particular, donde se refiere que una embarcación enviada de La Paz por el gobernador José María Blancarte llegó a Mazatlán, y en ella anunciaba que 500 norteamericanos habían desembarcado de 3 navíos en el Cabo San Lucas,
y habían invadido el territorio de su departamento. Que no había dinero, armas ni municiones para rechazar esa agresión al territorio mexicano y que, por tanto, se dirigía a los gobiernos vecinos para pedirles la ayuda indispensable. Se supo después que estos 3 navíos no eran otros que un 3 mástiles y 2 botes piloto comprados en San Francisco por cuenta del general Juan Álvarez y que se dirigían a Acapulco con pasajeros inofensivos. Estos 3 navíos habían hecho escala en Cabo San Lucas para renovar sus provisiones de agua y víveres frescos. Aduce el cónsul que el gobernador de Baja California no pudo haber ignorado lo que eran, pero vio la manera de procurarse, con esa pretendida invasión, las cosas que le faltaban y de las cuales tenía urgente necesidad. Esta pobre Baja California, añade, que parece predestinada a las catástrofes, fue devastada por una de esas tempestades furiosas que pasan de tiempo en tiempo sobre esta costa. Todas las embarcaciones del puerto de La Paz fueron arrastradas y la mitad de la ciudad demolida. Se abrieron suscripciones para venir en ayuda de los infelices habitantes que se quedaron sin albergues y sin pan. Se les envió de Mazatlán 5,000 pesos. Posteriormente hace saber que los sucesos de Baja California le siguen siendo inexplicables. El velero mexicano que habían tomado los pretendidos filibusteros llegó aquí procedente de La Paz, después de recibir su licencia del general Blancarte. Vi, aclara, al patrón de este pailebote, un viejo italiano que navega por estas costas desde hace muchos años y goza de la reputación de ser un hombre completamente honrado. Lo interrogué sobre la manera como habían ocurrido las cosas, le pregunté cómo había sido aprehendido, lo que le había dicho el jefe de esta muy singular expedición. Me respondió que, llamado a bordo del 3 mástiles Archibald Grace, que llevaba la bandera mexicana, se había dirigido hacia allá y se le había conducido a la cámara donde el señor Juan Napoleón Sherman, después de haberlo interrogado sobre la ruta que seguía, sobre el carácter del general Blancarte, le había preguntado respecto a la importancia de la guarnición de La Paz, si era pagada regularmente, si el general y sus tropas eran adictos al general Santana. Sherman le dijo además que el comandante de la división naval había recibido la misión del general Álvarez de venir con las fuerzas que él comandaba a apoyar la política regeneradora de la libertad y a reprimir los desórdenes y los escándalos en la costa del Pacífico, que además venía con la intención formal de obedecer estas instrucciones. Para conocimiento particular sobre el filibusterismo en Baja California Sur, sugiero ver por Hola TV, en esta misma serie Sud California, nuestra historia, el capítulo 16, Walker y Sherman. En el papel siguiente, el representante Galo informa a sus superiores que, comillas, se ha decidido en Consejo de Gobierno que los 2 estados de Sinaloa y Sonora y el territorio de Baja California reciban una nueva organización. Se unirán y la capital del nuevo estado así constituido será Mazatlán, donde el actual ministro de la Guerra, general José María Yáñez, fijará su residencia. Cada uno de los 3 departamentos tendrá además su gobernador particular, quien administrará su circunscripción bajo el control del gobernador general. Más adelante dice que desde hace meses los correos de Sonora, Jalisco, Chihuahua, Durango y Baja California no traen otra cosa
que amargas quejas sobre la deplorable situación de los mercados de estas plazas, que de ordinario se aprovisionan en Mazatlán de mercancías procedentes de Europa. Aduce que el desaliento reina en Baja California, ya que la pesca de nácar, que en años anteriores constituía el principal recurso de las poblaciones ribereñas del Mar de Cortés, está siendo muy mediocre. La miseria ya tan deplorable de estas poblaciones ha aumentado. Debería ser un remordimiento para los gobernantes que se han sucedido en México en los últimos años, lamenta, no haber intentado nada para socorrer tan punzante miseria. Falta el maíz y la harina no les llega ya porque no tienen dinero para pagarla, ni productos naturales para dar a cambio de ella. El gobierno central no toma ninguna medida para venir en ayuda de estas infortunadas poblaciones tan duramente probadas, fiándose, parece, en que, al haberse desviado hacia las costas de Nicaragua las expediciones de filibusteros californianos, encabezados por Walker, no había nada que temer a este respecto para Baja California y podía librarse de sus obligaciones frente a habitantes de cuyo desafecto supone que no los tiene ya que preocuparse. No ha cesado la crisis, más bien amenaza a agravarse, pues la cosecha de maíz, el único alimento de la población, se encuentra muy comprometida por la persistencia de una sequía extraordinaria. Sin embargo, recientes descubrimientos de ricas minas de cobre han disminuido un poco la intensidad de la crisis de miseria que traían las personas llegadas de La Paz y de San José. Los infortunados habitantes de esta península viven hoy de la esperanza. El funcionario espera que no sean pronto desilusionados, pues han sufrido ya bastante y merecen ser resarcidos. La carencia es tal que hay que enviarles cada mes socorros de Mazatlán, donde la situación financiera, sin embargo, dista mucho de ser brillante. Sobre el tema de exportaciones, habla de cueros salados, la mitad cargados en Mazatlán y la mitad en La Paz. Concluye en que el año de 1856 fue uno de los peores del último decenio y que sería más que temerario pretender una esperanza de próxima mejora, considerando el estado de anarquía en que parecen complacerse tanto los infortunados habitantes de esta república imposible. Baja California, que formaba parte del distrito del Cónsul, fue teatro de nuevos sucesos. El general Noriega, enviado de Mazatlán por el comandante de las fuerzas reunidas en los estados occidentales de la República, para ir a tomar posesión de la Comandancia General de Sonora, tenía órdenes de detenerse en La Paz para reunir las tropas que componían la guarnición y conducirlas a Guaymas. Pero llegado a La Paz, encontró al general Blancarte, que comandaba ahí desde hace 3 años, muy poco dispuesto a acceder a tales arreglos. Se negó a dejarse separar de sus tropas y declaró prisionero al general Noriega. Después, tomando los buques llevados por este último, los víveres y el material de guerra que se encontraban a bordo, sin exceptuar a los 25 artilleros, se embarcó con sus 500 hombres y los condujo a San Blas. De ahí se puso en marcha hacia Guadalajara, reclutando refuerzos en el camino. El funcionario ignoraba hasta ese momento lo que hubiera sido de este extraño suceso. Unos pretenden que el general Blancarte no se pronunció sino contra el hambre
a la que él y su gente se encontraban condenados en La Paz. Otros que se pronunció en favor de la presidencia de Juan Bautista Ceballos. Entre tantas notas puede leerse una frase contundente del cónsul: no hay causa, por mala que sea, que no encuentre defensores. Continuaban circulando los rumores de una expedición californiana contra Sonora y Baja California y, por un lado, estamos aquí muy mal informados sobre el estado de los asuntos del excomandante superior de Baja California, general Blancarte, quien salió de La Paz con su guarnición. Y sigue. La invasión norteamericana que amenazaba al estado de Sonora desde hace tanto tiempo acaba de comenzar. Las únicas noticias positivas que hasta este momento han llegado a Mazatlán consisten en dos proclamas, casi tan extrañas la una como la otra. La primera emana de un tal Henry Alexander Crabb, jefe de los invasores. Crabb declara que se presenta como amigo, pero presto a considerarse enemigo de aquellos que pretendan poner obstáculo a sus propósitos. El general Yáñez, en su calidad de jefe de las fuerzas reunidas en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California, dirigió hacia Guaymas por mar 150 hombres de infantería y partió él mismo por tierra con 100 hombres de escolta. Pero como de costumbre, el cofre gubernamental estaba vacío y, como de costumbre también, fue al comercio de la plaza al que recurrió a fin de procurarse el dinero necesario para entrar en campaña. Claro está que los comerciantes extranjeros se preocupan también con razón de las consecuencias de esta nueva tentativa norteamericana. La expedición de Crabb, permítame explicarle, llamada The Arizona Colonization Company, era realmente una empresa filibustera. Llegó con sus hombres a Sonora con la clara intención de independizar su territorio. El general Ignacio Pesqueira, gobernador del estado, movilizó la defensa de Caborca el 6 de abril de 1857. En la madrugada del día 7 fueron fusilados todos los invasores, con excepción de un joven de 17 años. Mazatlán era el principal y casi el único almacén portuario de Sinaloa, Sonora, Baja California, Durango, Chihuahua y Jalisco. Es ahí donde se proveía el comercio de esas regiones. Como nexo comercial interesante, aparece por aquí un anuncio el cual hacía saber que el vapor de la Compañía Imperial del Pacífico parte el último día de cada mes de San Francisco para Mazatlán, bajo bandera norteamericana, y llega a este último puerto el 7, después de haber hecho escala el 6 en la tarde en el Cabo San Lucas. Parte nuevamente de Mazatlán el 9 para Guaymas, que deja el 13 para ir a La Paz, donde se detiene algunas horas y vuelve aquí el 15. El 16 regresa a San Francisco y llega ahí el 22, después de haber tocado el 17 el Cabo San Lucas. Los precios de los pasajes son de San Francisco a Cabo San Lucas, camarote de primera, 65 pesos, de segunda, 30, de San Francisco a La Paz, 70 y 35, de Mazatlán a La Paz, 45 y 25. Del 26 de febrero de 1857 es el último de los documentos del expediente que contiene la obra. Leemos en él una alusión a California del Sur, fechado en la Ciudad de México. Comillas.
no habría que hacerse ilusiones sobre la naturaleza y el número de las materias primas que podría producir México si llegara a ser pacificado. Además de todos los productos de Europa, como granos de toda clase, cáñamo, lino, madera para construcción, lana, vinos, pues en Jalisco, Durango y Chihuahua se hacen ya excelentes vinos, seda. Se encuentran también todas las ricas producciones de los trópicos como la cochinilla, índigo, café, azúcar, algodón, las innumerables plantas oleaginosas como el cocotero y el arbusto de aceite de la Huasteca, los cueros, pieles, cebo, palo de tinte y de ebanistería, aguardientes de caña, drogas y las especies más preciosas. Todas estas riquezas servirían para alimentar los intercambios con Europa en caso de que ésta pensara al fin seriamente en colocar las columnas de Hércules desde Brownsville hasta Baja California. Parece que todavía es tiempo de notificar a los Estados Unidos que este non plus ultra, ¿para qué servirán sus algodones si las telas de algodón que se hacen en Europa se ven privadas de sus principales mercados? Esta colosal grandeza comercial e industrial de los Estados Unidos hace presagiar todo un desplazamiento de los intereses materiales del viejo continente y por consiguiente una profunda conmoción de todos los intereses políticos. Consideradas en el lugar mismo, estas aventuras a las que los Estados Unidos pretenden lanzar a Europa parecen no tener otra barrera que el acuerdo entre Francia, Inglaterra y España para asegurar definitivamente la independencia de México, Centroamérica y los tres istmos, pues a partir del día en que el gabinete de Washington se convierta en el banquero o socio capitalista de fondos exclusivos de los débiles estados de la raza hispanoamericana, no tardará en convertirse en su amo. Con este lamentable propósito, cerramos el presente capítulo.